Hola amigos y amigas de la librería Orwell. Una semana más venimos a traeros novedades y las recomendaciones de nuestros clientes, de nuestros lectores, que en este primer vídeo, después de aquella sugerencia que hice, eh, ya vamos a incluir eh, sus consejos, ¿de acuerdo? Y como los vídeos a veces se pueden hacer un poco largos y sé que no llegáis hasta el final, voy a empezar por las recomendaciones de nuestros lectores y después pasaré a las mías, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, os voy a hablar de la recomendación de Miguel Ángel, nuestro amigo de Mancha Real, muy aficionado a los libros de misterio y policíaco, que nos recomienda esta novela que se llama El Percherón Mortal, de un autor norteamericano llamado John Franklin Bardeen. Eh, es una novela realmente muy entretenida. Nos dice Miguel Ángel, nos manda una breve reseña explicándonos que el personaje principal, Jacob Blunt, cree que se está volviendo loco, se le aparecen unos hombrecillos de los que recibe extrañas peticiones y a partir de ahí se inicia la trama de esta novela muy sorprendente en cuanto al desenlace y muy entretenida de este autor que, como os digo, es reciente, murió en el 81 y, y nos comenta Miguel Ángel que ha sido uno de los libros que, digamos, que más le ha sorprendido, ¿no? Cómo, digamos, va moviéndose el argumento. Le ha parecido muy entretenido, así que ya sabéis, aquellos que os gustan novelas tipo Agatha Christie, Simenón, Boris Vian, que Miguel Ángel os recomienda este libro, ¿de acuerdo? El Percherón Mortal. Después voy a pasar a la recomendación de otra de nuestras clientas, Patricia. Patricia le pareció muy buena idea esto de poder trasladar los libros que a ella le gustan y ella nos ha comentado tres libros de autores nigerianos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay uno que está en nuestra librería de Chinua Achebe que se llama Todo se desmorona, este libro, ¿de acuerdo? Que habla de la vida de un líder de un clan muy poderoso que eh, se encuentra con misioneros cristianos, ¿eh? En el libro se ve, nos cuenta Patricia, el choque entre unas costumbres y tradiciones muy lejanas para nosotros y las costumbres de los colonos. También nos recomienda de otro autor, Chimamanda Ngozi Adichie, La flor púrpura, que es la historia de una familia narrada por la hija adolescente, con un padre católico y autoritario, incluso violento, pero un filántropo de puertas para afuera, con el contrapunto de la hermana del padre, más abierta y libre, y de la influencia que el ambiente familiar, además del periodo histórico convulso que vive Nigeria, tienen en el desarrollo de la protagonista y su hermano. Y por último, también de este autor, Patricia nos recomienda Americana, que habla de la vida de una chica nigeriana que emigra a Estados Unidos, donde sufre racismo, dificultades económicas, amores y desamores, y empieza a escribir un blog sobre lo que supone ser una persona negra no americana en Estados Unidos, lo que le da un gran reconocimiento. ¿De acuerdo? Así que estas son las tres recomendaciones de Patricia. Todo se desmorona, de Chinua Achebe, y dos libros de otro autor, de Chimamanda Ngozi Adichie, que son La flor púrpura y Americana. Después hay una otra joven clienta de la librería, una chica de 11 años, Ana, que nos recomienda y le recomienda a otros niños clientes de la librería y a sus papás un libro que se llama Cartas Cruzadas, de Marcus Zusak.
que es la autora de libros como La ladrona de libros y El puente de Clay. Entonces Ana nos dice que este es un libro juvenil que a ella le ha gustado mucho, que cuenta, que inicia la historia con un atraco al que asiste el protagonista, Ed Kennedy, y cómo este suceso va reconduciéndose de una manera policíaca, a través de un argumento que a ella le ha sorprendido mucho, porque implica investigación y hasta cierto punto una serie de aventuras, ¿de acuerdo? Así que este es el libro que nos recomienda Ana. Después tenemos otras dos recomendaciones de clientes. Una, por ejemplo, sería El silencio de la escritura, de Emilio Lledó. Este libro nos lo recomienda nuestro amigo Francisco, jiennense, estudiante universitario de Filología Hispánica, que está ahora mismo en Salamanca, y nos lo recomienda como un ensayo. De hecho, ganó el Premio Nacional de Ensayo este libro en 1992, y es una reflexión a propósito de la hermenéutica, de la escritura, de gran altura, de gran talla, ¿no? Así que esta sería la recomendación de Francisco. Y acabamos las recomendaciones con este libro que se llama El bosque de la noche, de Yuna Barnes. Es una novela que nos la recomienda Carlos, de la zona del Condado, aquí en Jaén, de Santisteban del Puerto, creo que me dijo que era. Y bueno, es una novela eh, en la que aparecen unos personajes, 5 personajes, mm, que muestran de una forma muy barroca el ámbito de la noche. Digamos que es una novela muy interesante desde el punto de vista literario y centrada en el ámbito de la noche. Y hasta aquí las recomendaciones de nuestros lectores. Y ahora voy a pasar a las mías, a los libros que yo os recomiendo, que me han gustado mucho, algunos de los cuales también he descubierto a través de otros clientes de la librería y otros por mí mismo. Por ejemplo, otro de los descubiertos a través de clientes de la librería es este libro, Cosas Vivas, de Munir Hachemi. Este libro me lo recomendó nuestro cliente y amigo Víctor, también jiennense, y cuenta lo siguiente. Cuenta la historia de 4 jóvenes madrileños de 20 y tantos años que deciden irse a ganar un dinerillo a la vendimia, a Francia. Fijaros qué historia en principio, digamos, tan cotidiana o tan cercana aquí en Jaén. Lo que sucede es que cuando por fin llegan allí a Francia, estos 4 jóvenes que tienen, oscilan entre clase media alta o clase media baja, los 4 componentes que van hacia allá, pues se encuentran que ese año no hay vendimia. Y entonces en la ETT lo reconducen a otro tipo de trabajo. Trabajos de carácter avícola, trabajar con pollos, trabajar también con en maizales, en donde se cultivan el maíz que comen esos pollos, y de repente pues nos encontramos con que la novela cambia, porque pasa de tener estas vivencias autobiográficas del autor a introducirnos en cómo los seres humanos estamos tratando a los animales, que o bien nos comemos o nos comemos sus huevos o los productos derivados de ellos, en este caso de los pollos, ¿no? Y también de cómo tratamos, cómo tratan las empresas las plantas de las cuales se derivan también los frutos que alimentan a estos animales. De forma que se aborda, por un lado,
la cuestión de los españoles actualmente como extranjeros. Se aborda el tema de los animales y del consumo animal, cómo tratamos a los seres vivos. De hecho, la novela se llama Cosas vivas. Y también luego las cosas que a ellos les pasan allí, en las cuales hay incluso muerte, y ahí la novela parece convertirse en una novela de misterio o policíaca, pero, insisto, basada en hechos autobiográficos, y el desenlace, que es muy interesante. Así que esta primera novela de Munir Hachemi, que es español, Cosas vivas, es muy recomendable. También os quería recomendar un poemario que me ha gustado mucho, de la española Raquel Lanceros. Se llama Matria y me ha parecido bastante destacable, aparte de tener un componente en la temática que ya anuncia o presagia este título, muy relacionado con las mujeres y con el papel que desempeñan en la sociedad. Pero me ha parecido que es un libro digno de poesía actual. Me ha gustado cómo escribe Raquel la poesía. Después voy a un clásico que me ha parecido muy interesante traer, un librito de Antonin Artaud, el teórico del teatro de la crueldad, francés de finales del siglo XIX, vinculado y luego del legado del grupo surrealista. Y aquí tenemos un librito editado por una librería amiga de Granada, Bacacay, que les mandamos un saludo. Este librito, En plena noche, contra los poderes o el bluff surrealista, textos de combate y el ombligo de los limbos, de la editorial Acefalia. Pues nada, un libro muy interesante que reflexiona a propósito de la creación artística, del lenguaje del arte y del teatro. Este también os lo recomiendo. Otro ensayo que he leído que me ha gustado mucho es de un autor norteamericano fallecido en la década pasada, hace poco. Es un ensayo que se llama El arte de la ficción, del norteamericano James Salter. Y bueno, este hombre tiene un perfil muy curioso porque normalmente nos encontramos ensayistas que proceden del mundo de la enseñanza universitaria, pero en este caso James Salter era un militar que pilotaba aviones cuando tenía 20 años y empieza a escribir novelas a partir de los 40 y muchos. Así que es un personaje bastante interesante, y en este libro, El arte de la ficción, reflexiona sobre la literatura y sobre aquellos textos que le fueron acercando precisamente a ella misma, ¿no? Quería recomendaros, por ejemplo, este libro de ensayo, pero también algunas de sus novelas. Tenemos varias en la librería, todas me gustan. Os he traído una que tiene un tinte, digamos, un poco relacionados eh, con las relaciones íntimas, que se llama Juego y Distracción, ¿de acuerdo? También estos dos libros recomendados por nuestra librería. También quería hablaros de otro ensayo relacionado con arquitectura, de un japonés que se llama Junichiro Tanizaki, El elogio de la sombra. Este es un libro que reflexiona a propósito de cómo están construidas las casas japonesas tradicionales, y que liga esa forma de arquitectura con la tradición japonesa y con su forma de ver la vida. Así que también es una obrita bastante curiosa e interesante. Siguiendo por el ámbito de lo clásico, quería hablaros de otro poeta
puente entre la generación del 98 y la del 27, un poco conocido, que es relativamente poco conocido, se escucha, pero poca gente lo ha leído, que es José Moreno Villa. ¿m? Y José Moreno Villa tiene este libro que se llama Jacinta la pelirroja, en el cual, además del poemario, hay toda una serie de dibujos de él mismo, de ilustraciones del poeta, que me parecen bien interesantes. Y son poemas muy modernos, de gran pericia en cuanto a su concepción de forma y fondo, y que es un libro difícil de encontrar, descatalogado, y que tenemos allí ahora, ¿vale? Jacinta la pelirroja. A continuación, quería hablaros de un cómic. Ya sabéis que también os gustan mucho los cómics, pues quería hablaros de este cómic de tapa dura, Retratos de la Violencia, que es una historia ilustrada de varios de los, digamos, de los personajes que conforman el pensamiento alternativo o radical, como pueden ser Foucault, Susan Sontag, Fanon o Chomsky, ¿de acuerdo? Es un libro que nos acerca a las figuras de estas personas y a la búsqueda del pensamiento independiente y como invitación a la libertad y todo lo que ella supone. Este es otra recomendación. Me quedan todavía algunos libros que os comento rápidamente. Otro escritor inclasificable que os he recomendado varias veces, un libro suyo que se llama La historia del ojo, eh, un libro que influyó mucho a Buñuel y a Dalí, por ejemplo, el perro andaluz, en la filmación de su película, que fue posterior a ese libro. Bueno, pues de este autor tan inclasificable, tan complejo, os traigo otra novela poco conocida que se llama El Abad C, leída recientemente, un libro también bastante críptico, que habla sobre las relaciones de las personas y sobre la crueldad. Eh, Nos cuenta la historia de dos hermanos gemelos, uno de ellos es religioso, y de una mujer, una prostituta, que está, digamos, relacionándose con ellos desde que son muy jóvenes. Y hasta ahí puedo leer, no os puedo comentar mucho más. Es un libro muy misterioso, como todo lo que procede de este escritor, que escribió desde ensayos sobre Nietzsche a obras eróticas, y bueno, incluso fue fundador de una religión un poco extraña, un poco demoníaca, que pretendía hacer ritos de tipo satánico, en fin. Un personaje curioso, como otros de la historia de la literatura, pero eh, fascinante, porque muchas veces lo leemos y no sabemos si lo comprendemos bien, si no, hasta dónde llega o no su profundidad, pero a mí me parece muy interesante. También quería recomendaros eh, otro poemario de una poeta llamada Cristina Rossetti. Eh, yo llegué a Cristina Rossetti por dos caminos. Uno a través de su hermano, el pintor Dante Gabriel Rossetti, también poeta pero poco destacable, y también a través de mi admirado Juan Ramón Jiménez. Y en fin, este es un poemario bilingüe que también me ha parecido muy interesante. Eh, y finalmente, pues os voy a comentar dos libros más. Uno es de Alejandro Jodorowsky, que es un clásico, Psicomagia. Jodorowsky es un intelectual muy versátil, algunas veces que pretende epatar a los lectores. Y este es un libro que está relacionado con el teatro, con la vanguardia,
Jodorowsky era amigo, por ejemplo, de Sabater. También está relacionado con el tarot. Y son, aquí le hacen una entrevista en el que él va hablando de toda una serie de experimentos que ha hecho desde que era joven y en tanto que documento literario y biográfico de aquellos que os interesa la figura de Jodorowsky, que ya sabéis que ha trabajado como guionista de cómic, ha trabajado en cine y pues, es muy interesante. Finalmente quería hablaros de un diccionario que nos trajo su autor a la librería. Su autor es jiennense y que a mí me dejó un poco conmocionado porque no esperaba algo así. El autor es Juan Pedro Gutiérrez Guzmán y este es el libro que nos trajo a la librería, el diccionario Juan Pedrino. Es profesor de instituto y, y aquí parece que hay muchos años de trabajo, ¿eh? Este diccionario ha pretendido hibridar un diccionario ideológico como el Julio Casares y un diccionario etimológico como el Coromina. Una cosa bastante ambiciosa, ¿no? Entonces, a aquellas personas que le interese el léxico, que le interese profundizar en el origen de las palabras, pues aquí tienen una obra que ha creado alguien de Jaén con mucho esfuerzo, ¿de acuerdo? El diccionario Juan Pedrino. Curiosidad, pero también obra interesante de consulta. Y bueno, hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que paséis una feliz Semana Santa y no me quiero alargar más. Ya sabéis que podéis enviarnos a nuestro correo electrónico juanmimaza@hotmail.com vuestras sugerencias de libros que os hayan gustado para que nosotros a su vez las recomendemos a nuestra comunidad. Y muchas gracias por vuestro apoyo como siempre a la librería y un abrazo. Que leáis muchos libros y disfrutéis mucho de la buena literatura.